IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. ¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de inversiones inmobiliarias. Aquí estamos en los estudios de Imagen Radio y TV Multicast en la Ciudad de México y como siempre hoy preparamos un programa con lo mejor de la industria inmobiliaria. Para cada uno de ustedes interesados en invertir su capital o bien en aprender sobre el sector de los bienes raíces, los invito obviamente a quedarse con nosotros y a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram. Es un gusto poder acompañarlos. Vamos a arrancar esta primera parte de nuestro programa platicando con Ana Lora Bacchio, quien es la directora del canal institucional para Principal Mexico Asset Management. Y con ella vamos a platicar obviamente de inversión inmobiliaria, pero vamos a hablar de cómo los REITs, que son estas fibras o Real Estate Investment Trusts, pues son una fuente diferenciadora de retorno para los inversionistas. Ana, es un gusto darte la bienvenida aquí a este programa de inversiones inmobiliarias. Cuéntanos un poco de la empresa para arrancar Principal Mexico Asset Management y luego, si quieres, entramos en los factores que hoy en día crean cierta incertidumbre para los inversionistas en el contexto global. Hola Karim, claro que sí, y muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Por supuesto, cuento un poco de lo que es Principal. Principal es un líder global en retiro y asset management, contamos con 145 años de historia. Nuestra casa matriz se encuentra en Estados Unidos, sin embargo tenemos presencia en 27 países, entre ellos México. Principal es una empresa que forma parte de la lista Fortune 500, está listada en el Nasdaq y administra en activos bajo administración como Principal Asset Management 555 billones de dólares, de los cuales el 20% corresponde a real estate o activos alternativos. Es decir, nosotros somos considerados a nivel mundial un top 10 manager en todo lo que es el sector de bienes raíces, cubriendo los 4 cuadrantes de deuda, capital, público y privado. En esta ocasión, bueno, pues hablaremos de los REITs que forman parte del capital público que cotiza en bolsa. En México formamos parte de la región Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos presencia en Chile, Brasil, Ciudad de México y Monterrey. Ahora, me encanta que tengan esta visión tan global y por supuesto esta presencia nos va a ayudar a entender cómo, y me vas a ayudar a que el inversionista institucional o de mucho capital tipo family office, que sin duda, o fondos de inversión importantes que deciden de colaborar con ustedes, tiene cierta perspectiva. Nosotros vamos a intentar desglosar el contexto actual y después usar obviamente el ejemplo de los REITs para ayudar al inversionista retail lo más pequeño posible, si quieres en este caso, de ayudar a entender cuáles son los grandes factores de riesgos que existen hoy y cuál es una buena estrategia de inversión en cuanto a balances de activos dentro de una cartera de inversión. Por favor, Ana. Con gusto. Cuando uno piensa en inversiones alternativas, como persona física, lo más tradicional es que uno recurra a un bien inmueble. Quiero diversificar, quiero invertir mi patrimonio y siempre está la opción de armar un portafolio de inversión financiero, pero muchos de nosotros optamos, y pues entiendo la raíz de pues todo este programa educativo que tú traes a la mesa, para evaluar las opciones de inversión. Los REITs se podría decir que son el primer paso que un inversionista podría dar si quiere incursionar en el mercado de bienes raíces. ¿Por qué? Porque el mercado de bienes raíces tiene ciertos retos. En primer lugar, pues requiere una suma de capital cuantiosa, ¿no? Que se debe acumular o pedir algún crédito para poder adquirir el bien inmueble. Una vez que lo tengo, no cuento con liquidez, es decir, si yo necesito el dinero, no es que pueda disponer de él al día siguiente, como probablemente podría ser en una inversión financiera. Aquí tienen que ser procesos largos, inclusive legales, para poder disponer del efectivo. Además, no lo puedo dividir. Si yo requiero solo un 20% o un 10% del capital invertido, pues no puedo vender o una recámara o un piso del edificio. Claramente tengo que disponer de todo el activo para hacer esta venta. Entonces los REITs
vienen a romper un poco esos mitos y hacerle disponible a cualquiera de nosotros como inversionistas el poder participar en inversiones alternativas, contando con liquidez, porque los REITs pueden estar disponibles 24, 48 horas la liquidez como cualquier otra acción. Nos brinda también la oportunidad de poder diversificar. Si yo pienso como persona en hacer una inversión, tal vez se me ocurra un bien raíz residencial para poder rentarlo a algún inquilino, ponerlo en estas plataformas de renta, o tal vez comercial, locales, edificios, departamentos, pero es difícil que yo pensara. Y si invierto en unas torres de comunicación, en unas bodegas industriales, ¿no?, en data centers, en alguna inversión agroindustrial, sonará complicado. Sin embargo, el hacerlo a través de los REITs permite hacer esto. Y quien ya ha hecho esta inversión, porque les aseguro que muchas de las personas en esta audiencia ya lo hemos experimentado, no es sencillo. Implica el evaluar las zonas, el firmar contratos legales, el tener las cláusulas necesarias y en el día a día hacer que esa renta se cobre, brindarle a mis inquilinos una buena experiencia con el mantenimiento. Es decir, al tener varias propiedades incluso se puede convertir en un trabajo de tiempo completo. Los REITs dejan que uno ponga en manos de expertos en inversiones industriales, agropecuarias, de telecomunicaciones, que ellos puedan manejar y gestionar, y yo puedo tener un portafolio líquido con una suma de dinero bastante moderada y accesible y tener acceso a todos estos beneficios. Además, como lo comentabas, al igual que las fibras, los REITs tienen un gran beneficio. Nos ofrecen nuestros rendimientos a través de dos factores importantes. Uno, como cualquier acción, pues es la ganancia de capital, el crecimiento en los ingresos que se va reflejando en el precio de la acción, pero también a través de los dividendos, que suelen ser más altos que cualquier acción, porque los REITs están obligados a repartir cerca del 90% de las utilidades. Entonces, eso nos da un flujo constante que puede estar ingresando a nuestro portafolio de inversión. Yo estoy de acuerdo contigo que la gente, el inversionista promedio, y más cuando te dedicas a la inversión inmobiliaria de tiempo completo, no nos damos cuenta del factor tiempo, de la complejidad de la operación de la inversión inmobiliaria. Y a veces cazamos el rendimiento de manera absoluta, de manera bruta, sin en realidad factorizar todos estos elementos. Invertir en los REITs o en las fibras, y me vas a platicar un poco de en qué país ustedes invierten, si principalmente en REITs americanos o si al contrario recomiendan invertir en REITs de toda o equivalentes fibras de toda América Latina. Pues invertir en REITs te da esta liquidez que existe en el mercado bursátil tradicional y esta oportunidad de poder realmente arrancar desde un escalón de capital necesario mucho más bajo. Ahora, para las personas que nos escuchan, ¿cómo poder arrancar? Porque suena a veces un poco intimidante abrir una cuenta en una casa de bolsa, por ejemplo, para empezar a seleccionar este producto. ¿Qué recomendarías tú, Ana? Bueno, como toda inversión financiera, pues sí es necesario estar de la mano de un asesor financiero. ¿En dónde invertir? Depende también la perspectiva de mi portafolio y mis necesidades como persona en lo individual. Este tipo de activos sí tiene una concentración en Estados Unidos. Nosotros tenemos productos que se invierten a nivel global o también en estrategias de únicamente Estados Unidos. Pero Estados Unidos representa más del 60% de la capitalización de mercado de este mercado. Nuestros productos globales se enfocan principalmente en mercados desarrollados, dolarizados, Estados Unidos, Europa, y en algunos casos hay componentes de Japón o algunos de Asia. En Latinoamérica este mercado no lleva tantos años. Se ha venido desarrollando en las últimas décadas, yo te diría, al grado que al día de hoy pues ya contamos con pues casi 2 decenas de fibras en el mercado. Como en todo, se necesita tener una buena diversificación. Y lo que ofrecen
estos activos es una muy baja correlación con lo que tradicionalmente uno ingresa al portafolio de inversión. Nosotros al invertir en acciones, es probable que tengamos a las 7 magníficas dentro de nuestro portafolio o tengamos un Standard & Poor's. Necesitamos activos que diversifiquen, no que concentren más el riesgo. En este caso, las fibras, los REITs, están ofreciendo una correlación bastante baja. Históricamente estamos hablando como del 0.6% respecto a las acciones norteamericanas, un S&P 500. Esto nos brinda que en periodos de alta volatilidad exista resiliencia en nuestro portafolio. ¿Qué sucede con los REITs? Que en el largo plazo, a pesar de que cotizan como acciones, su comportamiento, retornos y riesgo se comportan como si fueran inversiones inmobiliarias. Entonces yo, de una manera muy sencilla, puedo tener un componente, te diría que en la práctica no va más allá del 20%, pero este 20% que yo puedo tener en inversiones alternativas líquidas puede brindarle a mi portafolio una protección ante eventos adversos. Lo usas entonces el REIT realmente como un efecto de protección de esta volatilidad dentro de tu portafolio. Me queda claro y me parece excelente estrategia. Quisiera que nos ayudes, sin embargo, si tienes esta data, obviamente, y como disclaimer para todos los que nos escuchan, obviamente platicamos del concepto de inversión en estos REITs. No les damos una recomendación de inversión muy específica, porque como bien dijo Ana, hay esta necesidad de poder colaborar con un asesor financiero. Y Ana, quizás nos pueden compartir ustedes cómo acompañan los inversionistas y se puedan poner en contacto contigo. Pero quisiera entender cuál ha sido quizás en Estados Unidos, ya que este sector, esta industria está predominantemente allá, ¿cuál es el promedio de rendimiento que podemos esperar de esta clase de activo? Es una excelente pregunta. Y primero que nada, yo diría, tengamos la visión que esta es una inversión de largo plazo, al menos un ciclo económico que en promedio dura 7 años, como lo sería probablemente cualquier inversión en bienes raíces. Tomando esto, podemos hacer una comparativa. Los últimos 7 periodos donde las tasas han venido bajando, nosotros sabemos que estamos a punto de empezar muy probablemente un periodo de baja de tasas y donde consistentemente en estos periodos las tasas han bajado por lo menos 75 puntos base, existe un retorno adicional de 4%, 400 puntos base, respecto al rendimiento que dan las acciones tradicionales. Si nos vamos todavía con algo más genérico, el retorno esperado podría oscilar entre un 8 y 10% en dólares, compuesto de un 60% proviene de estas ganancias de capital, el precio de la acción, que se detona por el crecimiento de los ingresos, y el otro 40% proviene de los dividendos que se pagan. Entonces, en suma, como retorno total neto, ya de gastos y de impuestos, porque tienen bastantes beneficios fiscales estos vehículos, podríamos estar percibiendo nosotros entre un 8 y 10% en dólares en un largo plazo. Entonces son rendimientos que son altos si los comparamos al rendimiento promedio de un activo inmobiliario en el cual tienes además que dedicarle tiempo, factorizar obviamente tus impuestos, periodos de vacancia, etcétera. Aquí lo que me gusta a mí de este modelo de inversión es realmente el hecho de que confías la inversión a expertos, porque el que gestiona estos activos tiene obviamente un interés mayor aún a generar un retorno de inversión más importante para poder cubrir todos los gastos y obviamente satisfacer a sus inversionistas. Una pregunta del punto de vista del perfil de inversionista que tú consideras que debería de invertir a través de este vehículo. ¿Es para alguien que tiene sumas importantes de dinero o para alguien novato que quiere entrar en este sector?
¿Tienes alguna recomendación aquí o alguna perspectiva? Sí, afortunadamente esto es para todos. Claro, es importante entender el perfil de riesgo que uno tiene y el horizonte de inversión. Sin duda, estos vehículos son inversiones de largo plazo, repito, al menos 5 años, si no es que todo el ciclo económico. Y prácticamente cualquier suma podría ser invertible. Nosotros lo recomendamos hacerlo como un componente dentro de los portafolios. Entonces, Principal te ofrece portafolios multiactivos donde esos mismos expertos saben qué suma poner de estos activos alternativos dentro del portafolio de cada una de esas personas. Entonces, depende de la evaluación que se haga con el perfil de riesgo que tenga cada uno de ellos, pero puede gozar de los beneficios y acceder en cualquier momento, incluso incrementar la exposición que deseara tener pues, en estas inversiones. Entonces, mientras uno tenga el entendimiento de lo que implica esta clase de activo y que tiene que ser de largo plazo y que para ver un retorno la permanencia debe ser un horizonte de mediano o largo plazo, cualquier persona podría incursionar con un monto relativamente bajo. Y específicamente en este momento de convergencia que estamos viviendo, es una buena oportunidad en los últimos par de décadas. Si partimos desde hace 20 años, las valuaciones de estos activos están en un punto mínimo. Muchos de los activos, ¿qué ha sucedido? Ante el entorno de tasas bajas, se han elevado las valuaciones de muchas acciones, de muchos activos. Sin embargo, esto no ha sucedido todavía con los REITs y se presenta en conjunto con una segunda oportunidad. Sus fundamentales siguen siendo muy sólidos, al grado que se espera que para los próximos 10 años esta clase de activo sean los que ofrezcan la mayor rentabilidad. Solo nos falta un componente de los 3 necesarios para construir un caso de inversión y que se consolide, que es un buen momento para invertir. Y esto se refiere a una contundente política monetaria acomodaticia. Es decir, que estemos seguros que esa baja de tasas de interés va a venir para poder favorecer este tipo de activo. Yo les voy a hacer una propuesta porque esta temática es sumamente interesante y quiero regresar a lo que me mencionaste, que era el tema del perfil del inversionista. Muchas personas no saben qué perfil son, ¿ok? Y entonces están un poco atrapados en esta voluntad de querer invertir, pero al mismo tiempo con el miedo que está vinculado a la decisión de pues, perder dinero inicialmente. Siempre digo que invertir es perder en una primera etapa, es acostumbrarte a este flujo de salida para luego obviamente obtener un retorno de inversión. El desconocimiento y la desinformación aquí muchas veces genera este miedo y esta procrastinación. Y la peor de las decisiones que puedas tomar en bienes raíces en general es esperar demasiado para invertir. Tomar la decisión de invertir, aunque sea poco, te ayuda a preocuparte por la generación de tu dinero, de tu patrimonio, y entonces a capacitarte, informarte y eventualmente a poder platicar, por ejemplo, con expertos como Ana. Así que si tienes una duda sobre cuál es este perfil de inversión o cuál es tu perfil de inversionista, te voy a invitar a que vayas a las redes sociales del programa. Me encuentras como Karim Neximo. Nosotros hemos desarrollado un pequeño cuestionario totalmente gratuito que ayuda justamente a las personas a entender cómo tener acceso a definir este perfil de inversionista. Vete a cualquiera de las publicaciones que están en mis redes sociales. Me encuentras como Karim Neximo en Instagram o en X y me pones perfil de inversionista en el comentario o inversionista. Y con esta palabra lo que haré yo es mandarte esta liga, este cuestionario, para que tú puedas, sin costo, analizar y definir cuál es tu perfil de inversionista. De nuevo, perfil de inversionista o inversionista en mis redes sociales, Karim Neximo. Ana, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos. Ojalá te veamos pronto de nuevo aquí en el programa. Excelente día. Nosotros vamos a continuar. Vamos al corte y continuamos, equipo. Y bueno, estamos en esta sección que a muchos les gusta, el ¿qué prefieres? Y estoy aquí con Juan Carlos Moreno, que vamos a hablar el día de hoy, Juan Carlos, sobre ¿qué prefieres? ¿Invertir en una sola propiedad
grande o en varias propiedades pequeñas. ¿Cómo estás, Carlos? Este tema me gusta mucho. Mira, la realidad es que yo lo tengo muy claro, ¿no? La inversión en propiedades grandes, por ejemplo, en un edificio, por ejemplo, en una zona que te pueda brindar. Pensemos justamente en este edificio que tú puedas rentar algunos pisos con diferentes giros. A mí me parece sumamente importante porque puedes diversificar. Además de que en temas prácticos, la administración del mismo considero que es más sencilla, ¿sabes? Es decir, no estás administrando un solo inmueble, aunque tienes diferentes tipos de, tal vez, de inquilinos. Pensemos que en un edificio de oficinas, una propiedad grande siempre te va a permitir, al ser una sola unidad, pues la administración creo que se facilita muchísimo. Además, el flujo diversificado, por lo general, una propiedad, las propiedades grandes tienden o tienen la característica de estar en ubicaciones muy céntricas, ¿no? En ciudades o en lugares turísticos donde hay un flujo de gente adecuado. Entonces, esto a mí me permite una apreciación del bien de una forma más rápida, generar los temas de plusvalía y una diversificación adecuada del mismo producto. Entonces, yo lo tengo muy claro. Yo sí preferiría siempre una propiedad, pues, grande. Ok, pues bueno, podemos hablar la contraparte en propiedades pequeñas. Obviamente tienes menores barreras de entrada, inicias con un capital menor, o sea, tú puedes empezar hoy con una casa o una casita, ¿no? Estamos hablando de una casa en alguna zona tipo Foviste, Infonavit, y conforme tú empiezas, la terminas de pagar, puedes terminarla de pagar más rápido, o se empieza a pagar con el tiempo de manera sola. Tú ya puedes invertir en la siguiente y después en la siguiente. Y esta es la estrategia que habla mucho Robert Kiyosaki, por ejemplo, del cual se ha hecho de muchísimas casas, y lo que él decía era la receta del turista, ¿no? Compras 4 restaurantes y lo conviertes en un hotel. Entonces tú puedes comprar, te haces de 5 casas y después puedes llegar a ese edificio, ¿no? Finalmente ambas son muy buenas, pero de no empezar porque dices, es que es muy caro invertir en bienes raíces, pues sí, si estás pensando en un edificio, en una casa céntrica, como bien comentas, pues te puede salir en 20 millones, en 30 millones, pero si tú empiezas con algo en pequeño, en corto, lo importante aquí es empezar. Y obviamente la gestión es más sencilla, porque solo tienes algún inquilino, lo que sí, cuando son propiedades de tipo interés social, los inquilinos llegan a ser algo morosos y complicados. Y es que eso es a lo que me refiero, porque cuando yo decía de la administración, fíjate, aquí hay un punto importante. Una sola unidad, yo considero que es más fácil poder gestionarla. Cuando tienes varias unidades, justamente que tengas varios inquilinos, pues prácticamente estás haciendo una empresa, porque esos problemas multiplícalos por la cantidad de unidades que tienes. Pero creo que tú lo dices muy bien. Aquí el tema importante es empezar, porque yo veo muy claro esto. Cuando tú quieres invertir en una propiedad grande, un edificio, una casa, pues estamos hablando que tiene que ver con el tema del ingreso, tiene que ver con un tema de precio. Y cuando estamos hablando de propiedades pequeñas, como lo pueden ser las casas de interés social o unidades de este tipo, tiene que ver mucho con la demanda de mercado. Y jugar con estas variables a los inversionistas que nos ven, me parece que pueden tomar una decisión sumamente adecuada al momento de saber dónde invertir. Ahora, cuando hablamos de bienes raíces, pues la realidad es que hay inversión para todo. Es un mito decir que invertir en bienes raíces es caro. Tú lo sabes muy bien, Carlos. Hay mercado para todo y esa es la ventaja de las propiedades que son, digamos, pequeñas, porque por la general también viene para un tema de patrimonio. Pero fíjate, nada más la diversificación de ingresos en una propiedad grande pues es muchísimo más alta, porque si al rato el edificio por alguna razón no funciona como oficinas, es más fácil el tema del uso de suelo y poder hacer otro tipo de giro en alguna remodelación, y es decir, la diversificación tiene más probabilidades a tener éxito. Ahora, es más fácil y es más sencillo rentar una propiedad pequeña con una renta baja que un edificio. Entonces, otra vez, hay que ir mediando, pero si tienes la gestión es más compleja porque tienes muchísimo más propiedades pequeñas que gestionar. Sin embargo, también puedes jugar un poquito, decir, bueno, tal vez esta no está rentada, pero ya tengo 4 rentadas y como sea, hay un ingreso que está entrando, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas interesantes. El crecimiento en el portafolio puede llegar a ser también más lento, pero como yo te decía,
conforme va pasando el tiempo, tú vas recuperando el ingreso a través de las rentas y vas generando pues, un mayor retorno, lo cual te permite seguir invirtiendo en otros. En el edificio de repente tienes que llegar, si tú sacas un crédito, pues bueno, pues hay que también, es lento ese retorno, ¿no? Sí, definitivamente considero que ambas opciones son viables. Por supuesto, hay que medir siempre cuáles son esas desventajas. Pero ¿de qué dependen esas desventajas o ventajas del mismo? Siempre, como lo he dicho, depende de los objetivos financieros que tenga el inversionista. Si nosotros tenemos definido muy bien el objetivo financiero, Carlos, me parece que las respuestas se van dando en el camino de una forma correcta. Lo importante siempre es invertir. Vamos a poner en resumen. Si tú inviertes, la inversión inicial en una propiedad grande obviamente es muy alta, la barrera de entrada es más compleja, ¿no? Entran menos personas y en varias propiedades es baja porque tú puedes ir de una en una. La diversificación de ingresos obviamente también es alta en la propiedad grande, en varias propiedades pequeñas es baja. La gestión es más compleja en las propiedades grandes, aunque también tiene sus bemoles en las propiedades pequeñas por el tipo de gente que te puede estar rentando y el volumen también de renta, ¿no? Y bueno, pues finalmente, sea una o sea la otra, lo importante es iniciar con tus inversiones, depende también de lo que hay en el bolsillo del inversionista. Vámonos a un corte comercial y regresamos a tu programa de inversiones inmobiliarias. Bien, continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias. Un gusto poder acompañarlos, por supuesto, un gusto poder acercarlos y siempre reflexiones sobre cómo invertir de manera inteligente en bienes raíces. Mirando o tomando en cuenta un panorama global de todos los posibles activos, obviamente, que existen en el mercado. Y hoy vamos a dirigirnos a un destino que se llama Mazatlán, la perla del Pacífico. Me acompaña aquí en el estudio Fernando Fernández, director de venta de Proitel, y se conecta con nosotros Javier Hernández, Project Manager de Hidden, que es el proyecto que les vamos a acercar. Es un gusto tenerte con nosotros, por supuesto, Javier, un gusto tenerte aquí con nosotros también, Fernando, equipo. Vamos a intentar conocer un poco más del destino para arrancar, y mejor que tú no hay, Javier, ya que estás radicando obviamente en este destino en Mazatlán. Así que cuéntanos un poquito, ¿por qué Mazatlán está conocido como la perla del Pacífico? ¿Qué tal, Karim? Un gusto volverte a saludar a ti y a tu auditorio. Como siempre, es un gran placer y sobre todo representar pues no solamente el proyecto Hidden Park, sino también el mismo Mazatlán como destino. Y sí, efectivamente, Mazatlán pues, es un destino de playa, diversión y también, sobre todo, de cultura. Sí, es un eterno favorito de aquellos quienes huyen del frío y buscan, obviamente, un entorno cálido, un entorno muy acogedor. Y el crecimiento que se ha generado a lo largo de este tiempo en Mazatlán ha sido muy interesante, ¿sí? Por factores que impactan favorablemente la economía de este puerto, de esta perla del Pacífico, que es precisamente la parte del turismo, del desarrollo residencial, de la pesca, de la agricultura, que hacen que tenga Mazatlán, por sus playas, por su gastronomía, una propuesta muy, muy interesante para cualquier persona que nos visite, sobre todo esta población que tenemos nosotros de nacionales, ¿no? Y también del turismo canadiense y de Estados Unidos, pues que vienen a refugiarse precisamente a estas tierras, ¿no? En un Mazatlán con un entorno de prosperidad, con un entorno de crecimiento, de desarrollo, con ese malecón que tenemos a lo largo de 8 largos kilómetros que han favorecido precisamente una vista única, esplendorosa, diría yo. Sí, es el malecón más grande de Latinoamérica. Y bueno, también de Mazatlán podríamos hablar, ¿no? De su zona turística, de la apertura que hoy tiene para grandes cadenas internacionales y de las actividades también en el sentido de entretenimiento, ¿no? Acuático, que hoy están reformándose y están llegando a ser hoy de punta de lanza, ¿no? De las nuevas actividades de recreación acuática con toda esa tecnología que hay actualmente, ¿no? Esto es Mazatlán, y Mazatlán tiene una característica muy interesante, muy particular, por la conectividad que tiene, Karim. ¿Sí? Esta conectividad que nos ha permitido precisamente enlazar varias ciudades, ¿no? Con conectividad terrestre que tenemos, la Hinterland, ¿no? Por ejemplo, la carretera federal que conecta precisamente Durango, las ciudades de Durango, Torreón, Saltillo, Monterrey, y que a su vez estas conectan otras ciudades muy interesantes, ¿sí? A lo largo de esta vía terrestre. Pero también tenemos la conectividad aérea
tenemos la conectividad marítima, que esta es muy significativa por lo que representa en cuanto a los grandes cruceros que nos visitan, las grandes embarcaciones con grandes contenedores que en la parte comercial están teniendo una actividad muy importante, y también pues obviamente la flota pesquera, que es la segunda más importante del país. Y si a esto le sumamos también la conectividad férrea, bueno, pues no podemos olvidar el Chepe, ¿no? Con ese atractivo turístico que corre de Mazatlán hacia Chihuahua, ¿no? En ese bello recorrido, pero que también sus rutas férreas conectan ciudades importantes al norte del país, y también obviamente con la Unión Americana y con Canadá, por supuesto, ¿ok? Esto es lo que representa de alguna manera Mazatlán, que incluso se ha convertido en un destino muy importante incluso para gastronómico. Hay gente que viaja solamente a Mazatlán, Karim, para ir a comer, ¿eh? O sea, no solo por la banda, ¿no? Sino por la comida, por la gastronomía que nosotros tenemos, Karim. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo, y creo que cuando miramos un mercado en crecimiento, tradicionalmente esos factores se manifiestan. Mucha mejor conectividad, crecimiento poblacional, el destino se convierte en un lugar donde la gente viaja por razones específicas, como en este caso, obviamente, la gastronomía. Y es un destino tradicionalmente que está atractivo para el turista extranjero. Entonces, estos son elementos interesantes. Ahora, si queremos aterrizar esta tesis de inversión sobre este destino a métricas de plusvalía anual, ¿hay alguna estadística quizás que podrías compartir con nosotros? Y después ayúdame a entender cómo Hidden, este proyecto, justamente resuelve este problema. Sí, con mucho gusto, Karim. Bueno, esta plusvalía se debe a varios factores, sobre todo la explosión demográfica que tenemos, en donde precisamente los jubilados internacionales, ¿no? Que están conformados por estadounidenses y canadienses, forman parte de esta explosión demográfica hoy en día. Hay muchos que residen en el puerto de Mazatlán y muchos que nos visitan por largas temporadas. Las familias jóvenes que han sido atraídas también por la oportunidad de crecimiento, de desarrollo, y todo lo que tiene que ver con propiedades de segundo hogar, digamos, ¿no? Que se han adquirido por inversión inmobiliaria, pues hacen que Mazatlán, junto con toda la inversión extranjera que tenemos, tenga un desempeño inmobiliario muy interesante, con una plusvalía que va, digamos, desde el 11% promedio anual, ¿sí? Actualmente somos 180 desarrollos, y Hidden Park forma parte importante de esta proyección con su representante, que es Proitel, precisamente, que es el desarrollador, ¿sí? Aportando una cantidad de inversión importante. De los ya cerca de 60,000 millones de inversión que tenemos en Mazatlán en materia inmobiliaria, 1,200 millones forman parte de lo que representa Hidden Park, de los 180 desarrollos. Esto quiere decir que Hidden Park es una muestra de inversión, es una muestra de confianza por parte de los desarrolladores de Proitel, para que precisamente se generen fuentes de negocio, se generen grandes oportunidades para el inversionista que le puedan permitir un retorno de inversión muy interesante, ya que es un desarrollo realmente único, ¿eh? Digamos, yo creo que es junto con algunos otros desarrollos más en la zona, ¿sí? Van a poner el antes y el después de Mazatlán por la calidad de propuesta que tenemos nosotros para Hidden Park, ¿no? Hidden Park es un edificio, digamos, mixto, ¿sí? Que tiene locales en renta, va a tener locales, y tiene los departamentos que están conformados con una hegemonía muy interesante en su estilo vanguardista, y hay departamentos que tenemos de 2, 3, 4 recámaras, penthouse, con vistas impresionantes, con una ubicación única que nosotros tenemos en Marina Cerritos, que es la zona de mayor plusvalía, sí, que es, digamos, el nuevo Mazatlán, y que estamos viviendo la segunda ola importante de inversión. Este es el momento de invertir, porque estamos nosotros viviendo la etapa cero, la etapa de familia y amigos, friends and family, en donde el precio que tenemos nosotros para ti es un precio muy interesante, ¿sí? Y esto es lo que tenemos nosotros con Hidden Park, con esta propuesta inmobiliaria, Karim. Hay un tema importante también aquí. Yo estoy de acuerdo contigo que es un destino ideal para la renta vacacional, ideal para la inversión inmobiliaria, pero también es uno de los últimos destinos donde en realidad es posible comprar frente de playa.
protegido a un costo muy económico, particularmente si lo comparamos con destinos como Cancún, por ejemplo, Puerto Vallarta o por supuesto Los Cabos. Platícame un poco de los precios, por favor, aquí, del esquema de pago y después vamos a pedir aquí a Fernando, que está con nosotros, que nos platique un poco de la historia del desarrollador. Para las personas que nos escuchan, que nos ven y que ven las imágenes del destino de Mazatlán, del proyecto de Eden, les voy a invitar a que se pongan en contacto con nosotros. Tienen dos opciones si quieren saber más de este proyecto. La primera es escanear el código QR que tiene en la pantalla. La segunda es mandarnos un WhatsApp al 5633 12 13 14, 56 33 12 13 14. Les recuerdo, si ven la pantalla, lo más sencillo es escanear el código QR y les mandamos información. Platícanos de los precios, por favor, Javier. Sí, con mucho gusto, Karim. Bueno, la pregunta es muy interesante para nuestra audiencia, sobre todo los inversionistas en este momento. Y poniendo como un ejemplo en departamentos de dos, unidades de 2 recámaras, sí, competimos perfectamente bien porque nuestros precios están abajo de la media del promedio que se maneja en precios en Mazatlán. Y esto ha sido porque nosotros desde la negociación que hicimos con Proiter pudimos tomar conciencia precisamente de un mejor precio y bajar precios desde ese momento antes de salir a la preventa para beneficiar a nuestros clientes, ¿sí? Las unidades de 2 recámaras tienen un precio promedio de 5,5 millones y te dan un retorno de inversión anual calculado de aproximadamente 1,5 millones. Anual 1,5 millones, Karim, que eso es algo muy, muy interesante, ¿sí? Y que dan departamentos desde 5,5 millones que pueden quedar, digamos, en 5,1 millones con los descuentos que nosotros estamos otorgando. Hoy a través de este programa de radio tenemos un descuento muy especial solamente para aquellas personas que nos hablen y nos digan que escucharon la promoción en tu programa en inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Y van departamentos que van de 7, 8 hasta 19 millones de pesos, Karim, en un formato de financiamiento de 30% de anticipo, 30% en mensualidades y 40% contra entrega. Gracias, Javier. Vamos a repetir una vez más. Los que buscan información sobre este proyecto Hidden en Mazatlán, les invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través del código QR que tiene en la pantalla y también pueden mandar un WhatsApp al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14 o escaneando el código QR. Desafortunadamente para Fernando y para ti, Javier, estamos llegando ya al final de esta entrevista, así que para no cortar obviamente la pregunta para Fernando, vamos a concluir aquí. Les invito todos a ponerse en contacto con nosotros al 56 33 12 13 14 o escaneando el código QR. Vamos al corte, continuamos. Bien, continuamos en nuestro programa de inversiones inmobiliarias. Un gusto saludar a Mario Vázquez, que nos acompaña para las noticias inmobiliarias. Como siempre, Mario, un gusto tenerte con nosotros aquí. Vienes con lo mejor del sector inmobiliario a nivel internacional y lo que sucede también aquí a nivel local. Arrancamos con la primera noticia. Sí, pues claro que sí. Bienvenidos a esta primera sección de noticias inmobiliarias en corto de la televisión abierta en México. Gracias, Karim. ¿Es bueno rentar en Estados Unidos? Sucede que en el lote de terrenos de renta Lil Abner del condado de Miami-Dade, que era una opción para familias de ingresos bajos, donde los vecinos pagaban $1,200 al mes, debido a la escasez de vivienda, Karim, el propietario pidió desalojar a los ocupantes de las llamadas trailas o house trailers. Y todo esto en contexto porque Miami es la ciudad del mundo donde más se ha encarecido la vivienda, con un alza del 50% en 5 años, según el Global Real Estate Bubble Index de UBS. El costo promedio de una vivienda, Karim, pasó de $320 a $575,000 entre 2020 y 2025. Y después te dicen que bienes raíces no es el lugar donde te haces millonario. Solo tienes que estar en la ola adecuada, en el mercado adecuado, y cuando estás allá, el ride es excelente y tienes crecimientos a 50% en 5 años. Una locura, brutal. Hoy en día sí es un mercado más complicado para entrar, pero habrán otros mercados. Quédense pendientes de lo que recomendamos aquí en el programa, les ayudaremos. Continuamos. Sí. Y precisamente el actor Jason Statham vendió su residencia en Beverly Hills, en la calle de Elm Drive, por $19 millones. 10 años después de comprarla a la diseñadora Jenny Kane,
que se la vendió en 2015 por 12 millones, ganando $7 millones por la plusvalía. Pero si los inversionistas no pueden comprarla, el actor de la película Megalodón podría rentarte una vivienda de su propiedad a solo 10 minutos de ahí por solo $25,000 al mes. Pero hay poca disponibilidad, les advertimos. La realeza de Hollywood invierte activamente en real estate, Karim. Gran ejemplo, Jason Statham, alguien que viene de la nada, que ya ha llegado a hacerse obviamente sumamente famoso, pero no ha perdido el norte. Sabe que tiene que invertir de manera inteligente, sabe entrar y salir de los tratos, 7 millones de plusvalía en el camino. Muy bien, vive de sus rentas, $25,000 al mes. Imagínate cuando ya no estará en los... en las grandes películas de Hollywood, pues ya tiene su futuro resuelto. Ahí ya tiene su futuro resuelto, exactamente. Muy bien. Precisamente, volviendo a México, el índice de la Sociedad Hipotecaria Federal de Precios de la Vivienda mostró al primer trimestre de 2025 un alza de 8.2% a nivel nacional respecto al mismo periodo de 2024. El índice para casas solas se apreció, Karim, 8.2% y el de casas en condominio y departamentos tuvo un incremento de 8.1%. El precio promedio nacional de una vivienda en México es de $1,859,000. De acuerdo al Banco de México, Banjico, la tasa hipotecaria promedio al primer trimestre de 2025 fue de 11.6%. Las localidades de Tlaxcala, Apizaco, Benito Juárez en Cancún, Los Cabos y Tlacolula de Matamoros en Oaxaca tuvieron las alzas más altas de entre 15.3 a 12.4%. Estas fueron las localidades, Karim, que tuvieron la apreciación más alta en el país. Vamos Cancún, equipos. Aquí se lo platicamos regularmente. Por ejemplo, cuando platicamos de Isla Diamante, un proyecto que hemos acercado, pero también de Vita e Mare, por ejemplo, en Quintana Roo. Les invito, como siempre, equipo, a darse cuenta que los precios de la vivienda solo van en una dirección aquí en México, es hacia la alza. Cuando la sociedad hipotecaria no nos dice que es un 10% promedio, aquí nos dice un 8.2%. Y dentro del mercado mexicano existen hasta tasas de crecimiento hasta un 15%. Bienes raíces es un vehículo seguro para invertir tu patrimonio y hacerlo crecer. Sí, y seguimos con las noticias. Según un análisis de Credimejora, el crédito de vivienda es uno de los productos financieros más importantes para la banca en México. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al cierre de 2024, los créditos de vivienda representaron 19%, Karim, casi una quinta parte de la cartera de crédito total de la banca, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta de 10.3% en los últimos 14 años. Por su parte, el financiamiento a desarrolladores inmobiliarios, conocido como crédito puente, se incrementó 15% anual respecto a 2023. Sigue creciendo el crédito para vivienda y también el crédito también para casa habitación. Semana pasada tuvimos aquí a Sebastián Chelala, vino a compartir con nosotros un libro impresionante, Cómo ganar millones sin romperte la cabeza usando tu crédito hipotecario. Me encantó, les invito a leerlo. Es un producto noble, el crédito hipotecario es inteligente cuando se trata de la inversión inmobiliaria, así que hay que hacer uso de ello. Sí. Y finalmente, Karim, decirte que durante la realización del primer iTalk del sector inmobiliario, en el cual tú también participaste, la PropTech de Data Blackprint de Gilberto Pérez Alonso y Mauricio Madrazo afirmaron que arrancaron con un piloto que analizó datos de Toluca para eficientar el cobro de prediales a través del mapeo satelital de ciudades con algoritmos de segmentación. Lograron crear una cartografía en días que antes llevaba años. Esta PropTech, que ganó un premio en California, creó un sistema catastral que se usa actualmente en 10 entidades y es la primera plataforma de inteligencia de adquisiciones inmobiliarias que verifica datos catastrales, usos de suelo, precios de renta y venta, datos demográficos y socioeconómicos, Karim. De hecho, yo creo que ahí vamos a ver grandes avances en materia de transparencia, de certeza jurídica, gracias a la tecnología.
porque hoy en día pues los planos obviamente a veces no son completos, correctos, y retomar todos estos tomaría mucho tiempo, pero a medida de que las grandes autoridades, por ejemplo, como el cadastro, el registro público de la propiedad, pues entienden que tienen que digitalizarse, esto nos va a permitir tener acceso, yo espero, como en Estados Unidos o en Europa, donde tenemos acceso a la información directamente desde la notaría, directamente, por supuesto, desde el registro público de la propiedad, y esto va a permitir análisis, transparencia y obviamente mayor seguridad para el inversionista o el propietario. Muy interesantes también estos iTalks, ¿eh? Hay que celebrar y felicitar al equipo de Centro Urbano, particularmente Horacio Urbano, por haber organizado este evento. ¿Cuál es un poco, según ti, un poco los grandes aprendizajes de este evento? Fíjate que me llamó mucho la atención que las PropTech ahora están dando un giro, Karim, hacia la data. La data está ahorita tomando un liderazgo en las PropTech. Obviamente ahorita hay se está viviendo en México una especie como de contracción del mercado. Unas están funcionando como otras, pero la data está tomando un papel muy relevante. ¿Por qué? Porque está ahí la toma de decisiones, está ahí los inversionistas, ahí está el foco de las previsiones de inversión a corto y largo plazo, Karim. Totalmente de acuerdo contigo. A mí me encantó participar, me encantó platicar del futuro de la profesión del asesor inmobiliario en este evento. Platiqué de la importancia de que este sea un asesor, obviamente, donde haya transparencia, un mercado transparente, regulado. Para nosotros será muy importante, tecnológico, por supuesto, pero también uno donde el asesor esté capacitado. Son esos elementos que hacen una diferencia tremenda, y por esta razón este tipo de evento siempre ayuda al mercado. Como siempre, un gustazo tenerte con nosotros aquí en el programa, Mario Vázquez. Nosotros, equipo, nos separamos y nos vemos mañana en otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita.